El trono de Dios fundado sobre la misericordia y la justicia, la provisión constante de Dios para su pueblo, la luz de Dios que conduce a la verdad, las oraciones de los santos, el Espíritu Santo, cada uno de ellos está simbolizado en el santuario terrenal, que es figura del santuario celestial. Perlas del libro de Éxodo. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, este día, porque nos permites ingresar al estudio del capítulo 37 del libro de Éxodo. Oh Padre, guíanos al entendimiento de tu palabra, al entender el por qué se vuelve a repetir lo que tú ya habías mencionado anteriormente en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén, Señor. Buen día, hermanos de esperanza. Estamos ingresando al capítulo 37 del libro de Éxodo. Las instrucciones dadas por Dios a Moisés en el monte del Sinaí ahora se están materializando. Dios ha llamado a Bezaleel, a Oholiab y a muchos otros hombres y mujeres para convertir del plano a la materia todo lo que Dios había revelado a Moisés. Recordemos que todo el diseño del tabernáculo hace hincapié en la santidad de Jehová. Todo el diseño del tabernáculo fue revelado por Dios. Y allí en el tabernáculo, Dios se proponía instruir a Israel sobre el plan de salvación, sobre cómo es que Dios pretende o busca salvarnos. Allí vamos a iniciar con la parte del arca del pacto, el propiciatorio. No olvide, sigamos cada día animando a las personas a estudiar la Biblia, a entender la palabra de Dios. En los capítulos 25, 26 en adelante, la palabra de Dios era haréis. Y ahora, a partir del capítulo anterior, fue hecho. Hizo también Bezaleel, ya lo hizo Bezaleel, el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. El libro de Apocalipsis nos revela el santuario celestial. Y como dice Hebreos 9, 23, 24, el santuario terrenal era copia de las cosas celestiales. El libro de Apocalipsis deja en claro que hay un santuario en los cielos, que tenemos un sumo sacerdote ministrando allí en los cielos. Este capítulo registra la ejecución de las instrucciones dadas a Moisés. Bezaleel se encargó personalmente del arca del pacto, del propiciatorio. Y miren, presten atención a lo siguiente. El arca, el propiciatorio, los altares, las lámparas, la mesa de los panes de la proposición, las cortinas, todos fueron hechos por hombres y mujeres. Hay un solo elemento que contenía el tabernáculo, el santuario, que no fue hecho por el hombre. Lo que podríamos llamar el gran ausente en la construcción. ¿Cuál era? Sí, las 2 tablas de la ley. Solo las 2 tablas de la ley fueron hechas por Dios. No fue hecho por humano alguno.
¿Pudieron haberlo hecho Bezaleel y todo su equipo? ¿Pudieron haber tallado las tablas? Claro que sí. Moisés talló las tablas. ¿Pudieron ellos haber escrito en la piedra? Claro que sí, pudieron haberlo hecho. Pero Dios se reservó el derecho de ser Él quien escribiera en las tablas. ¿Y cuál es el mensaje? Una vez más nos encontramos con el mensaje de la inmutabilidad de la ley. Todo fue hecho. ¿Se dan cuenta? Porque las leyes de Dios son la base del gobierno de Dios. Y esas leyes no pueden ser interpretadas, no pueden ser modificadas. Cada detalle del arca fue hecho como Dios lo mandó, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Los detalles que Dios había establecido. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, de un lado 2 anillos y en otro lado 2 anillos. ¿Para qué? Para que el arca fuera llevado. Y para ello también se hicieron las varas de madera de acacia, las cuales también fueron cubiertas con oro. Y estas varas fueron introducidas por los anillos. Dentro de ese arca debía ir las tablas de la ley. En Éxodo 24:12, Dios le dice a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo, espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Sube al monte. Y en el 31:18 dice: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. Solo las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos, Dios se reservó para sí mismo, para Él mismo personalmente hacerlo. Pudieron haberlo hecho, porque estos hombres, Bezaleel, Aholiab y todo su equipo, recibieron los dones, los talentos necesarios para hacer las obras más finas, más minuciosas, más detallistas. Ahora vamos entendiendo por qué la ley de Dios es eterna. Vamos entendiendo por qué la ley de Dios no ha sido anulada, ni clavada, ni eliminada. ¿Se dan cuenta? Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa del arca. La tapa. Sobre el propiciatorio iban 2 querubines. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo. Eran de un solo cuerpo, no estaban armados. Tanto el propiciatorio como los querubines iban juntos. Y allí dijo el Señor que el arca con el propiciatorio sería un símbolo vivo de su presencia con el pueblo. Y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines, dijo Dios: hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. Números 25:22. Con razón se lo consideraba como su trono entre los querubines. Y recuerde, donde hay querubines, es porque allí está el trono de Dios. Este santuario era una réplica y el propiciatorio simbolizaba la misericordia de Dios. El propiciatorio nos hablaba acerca de el amor de Dios. Así como el propiciatorio cubría la ley, porque dentro del arca debía estar la ley, cubría de la misma manera
La gracia de Dios cubre todos nuestros pecados y Dios nos invita a nosotros. ¿Para qué? Para ser salvos, para ser limpiados, lavados. Allí, en el lugar santísimo, se encontraba el propiciatorio, las tablas de la ley y el arca. Símbolos de la justicia divina, la ley. Símbolo de la misericordia, de la gracia divina, el propiciatorio. Y los querubines, los guardianes. ¿Qué dijo? O ¿cómo dice Isaías y Ezequiel cuando hablan de el querubín protector? En el monte de Dios te puse, oh querubín protector. Y así están simbolizados los dos querubines. Luego, Bezaleel pasa a trabajar la mesa de los panes de la proposición. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y 1 codo y medio su altura. ¿Saben? Cuando nosotros vamos viendo cuál es el simbolismo de los panes de la proposición, el simbolismo es la presencia y el cuidado providencial del Señor. Se lo llama el pan que está continuamente en la mesa, el pan sagrado, Números 4:7. Pan de la presencia, 1 de Samuel 21:4. Y pan de la presentación, 1 de Samuel 25:30. ¿No? Crónicas 9:32. Cada sábado se colocaban 12 panes en 2 hileras y ponían incienso puro sobre cada hilera como memorial, una ofrenda quemada a Jehová. Solo los sacerdotes en el lugar sagrado podían comerlo. Ese pan sagrado era el símbolo ¿de qué? De la presencia y el cuidado providencial del Señor. El pan que Dios da a su pueblo. Cuando leemos nosotros la creación, al final de la creación, Dios estableció el alimento para Adán y Eva. Así, Jesús, cuando estuvo enseñando aquí en la tierra, habló acerca de que Dios, así como vela por los pajarillos, les da su alimento a su tiempo, también lo hace para con sus hijos, porque cuánto más valemos nosotros que los pajarillos. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro. Por esos 4 anillos debían pasar las barras de madera de acacia cubiertas de oro. Todo lo que estaba en el lugar santo y en el lugar santísimo estaba cubierto de oro. Cubierto de oro. Lo valioso, aquello de gran precio, siempre en la presencia de Dios. Y como mencionábamos ayer, esto tiene para nosotros varias enseñanzas. Cuanto más cerca a Dios, de mayor valía. Cuanto más te acercas a Dios, eres más valioso a sus ojos. Y cuanto más te alejas, eres menos valioso. En esa mesa había 12 panes. Los 12 panes simbolizaban a las 12 tribus. Quiere decir, toda la nación estaba representado en esos 12 panes. Dios vela por todo su pueblo, por las 12 tribus. ¿Se van dando cuenta de qué manera Dios fue instruyendo al pueblo? ¿De qué manera les fue hablando acerca de cómo es que Dios vela por ellos? También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, cada uno de los utensilios que se necesitaba para que los sacerdotes pudieran proceder con los panes de la proposición. Esos panes siempre debían estar frescos. Cada sábado eran reemplazados. Se dice que aproximadamente cada pan pesaba como 4 kilos. Es lo que se nos dice.
Y lo vamos a ir viendo más en detalle cuando nosotros ingresemos en el libro de Levítico, de Números. Después de la mesa de los panes de la proposición, el Señor había indicado a Moisés que también se haría el candelero. El candelero tiene una forma como si fuera un árbol. Hizo asimismo el candelero de oro puro labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Como ustedes ven, simétrico. 3 brazos a cada lado y uno al medio. Cada uno de los detalles fueron inspirados por Dios. Dice Apocalipsis 1:12, me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros como a un hijo de hombre, vestido con una túnica ceñida al talle. ¿A quién lo vio ahí? Al Señor. Juan ve al Señor paseando en medio de los candeleros. Cada una de las visiones se dio en medio del contexto del santuario. El candelero en la Biblia es un símbolo poderoso que conecta la luz de Dios, la presencia de Cristo, la Iglesia y el Espíritu Santo, recordándonos la importancia de ser luz en el mundo y de vivir a la luz de la verdad divina. ¿Recuerda usted Salmo 119, 105? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Porque todo seguidor, todo hijo, toda hija de Dios refleja la luz que es Dios. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Los detalles se van repitiendo tal cual fueron instruidos a Moisés. El candelabro de oro puro modelado a martillo fue construido en una forma, como mencionamos hace un momento, en forma que se asemejaba a un árbol. Pareciera que se refería al árbol de la vida, como dicen algunos, y combinaba el concepto de la vida con el de la luz que se asocia a la vida. También tenía 2 propósitos funcionales. Proveía luz para el lugar oscuro y daba belleza al lugar santo. Era todo de una pieza sin soldadura y tenía 7 lámparas o brazos, al cual se le llama la menorá. El tallo o tronco central era a modo de un almendro, el primer árbol que florecía en la primavera y simbolizaba la vida que despertaba la voz de Dios. El candelero. ¿Encontramos el candelero en el Apocalipsis? Lo encontramos. Allí estaba Jesús y esa es la primera visión que se registra allí. Luego del candelero, que fue trabajado como un solo cuerpo, encontramos nosotros, aparte de los utensilios del candelero, encontramos el altar del incienso. El altar del incienso es un símbolo de las oraciones de los santos. Y en Apocalipsis lo encontramos nosotros en el contexto previo a que suenen las trompetas, las 7 trompetas. Dice el 8:3 de Apocalipsis, entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El altar del incienso es un poderoso símbolo de la oración y la adoración, representando la conexión entre Dios y la humanidad, especialmente a través de la intercesión de Cristo y la importancia de una vida de oración continua. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, y este altar también fue recubierto de oro. El altar del incienso está relacionado con la oración de cada uno de los hijos y las hijas de Dios.
En los versículos 8 y 4 de Apocalipsis leemos también, dice, el humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Las oraciones de los santos. ¿Qué tanto ora usted? ¿Tiene usted un momento especial separado para orar, para comunicarse con Dios? La oración es el medio que nosotros tenemos para hablar con Dios, para expresarle todo lo que nosotros tenemos, sentimos, lo que nos preocupa, lo que ansiamos. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Cada uno de estos enseres tenía las varas para ser transportados. Había dos características en el santuario. Y esas características tenían que ver con, uno, que estaban referidas a la santidad de Dios, era sagrado, era santo. Y dos, eran desarmables, tenían que ser transportados. Y en el versículo 29 se añaden dos elementos. Asimismo hizo el aceite santo de la unción. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra en nuestra vida. Y el incienso puro aromático. En el incensario, en el altar del incensario, se quemaba el incienso puro aromático. Tanto el aceite como el incienso tenían una preparación muy especial, fórmulas que Dios le había dado a Moisés y que fueron ejecutados al pie de la letra, según el arte del perfumador. Todo hecho al detalle, todo hecho a la perfección. Dios dijo y cada uno de ellos lo fueron haciendo. Miren, ¿qué hemos encontrado en este estudio? El trono de Dios, la presencia continua de Dios proveyendo alimento para sus hijos, para su pueblo, la luz del mundo, y nosotros estamos invitados a ser la luz del mundo, y la oración continua que asciende hasta el trono de Dios. Oremos cada día, busquemos al Señor. Todo fue hecho por Bezaleel, Aholiab y su equipo, menos las dos tablas de la ley, porque las dos tablas de la ley, Dios dijo, esto está reservado para mí. Y con eso nos deja un mensaje claro. Todo aquel que repite y repite diciendo que las leyes de Dios fueron abrogadas y anuladas, deberían meditar y pensar en ese hecho. Dios mismo la promulgó verbalmente y Dios mismo talló las piedras y Dios mismo las escribió con su dedo. Todo lo demás fue hecho por los hombres, menos los 10 mandamientos con sus dos tablas. Meditemos en esa gran verdad. Que Dios te bendiga. Amén.